Las elecciones no solo cambian autoridades, cambian prioridades, leyes, políticas públicas, cambian la manera en la que el Estado protege o descuida tu salud, tu educación, tu seguridad, tu libertad. La construcción de una vida digna es tu derecho. Y no solo depende de ti y de tu trabajo, también depende de tu voto. Mi nombre es Katy Subirana y les doy la bienvenida al 5º episodio de Tus Derechos, Tu Voto, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue en el año 2012 cuando la clase política peruana incorporó en su discurso la palabra OCDE. OCDE son las siglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una especie de club privado internacional al que pertenecen 38 países llamados desarrollados del primer mundo con altos estándares de gobernabilidad y que tiene la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Sus miembros comparten lineamientos básicos en materia de política económica, de democracia plural y de respeto a los derechos humanos. Pertenecen a la OCDE 27 países europeos, además de Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Australia y 6 países del continente americano: Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos y México. Desde el año 2012, el Perú busca ser el 7º, para lo que tendría que adoptar una serie de medidas y políticas públicas que nos ayuden a alcanzar ciertos estándares de gobernabilidad que valgan verdades 14 años después aún no logramos cumplir. Por lo dicho, vale la pena contar que la OCDE considera la seguridad ciudadana una política estatal fundamental para proteger a la población y fortalecer la democracia. Pero, según un estudio realizado por la misma OCDE, en el Perú el 75% de ciudadanos percibe la seguridad ciudadana como un problema crítico, liderando así el ranking del temor al delito en Latinoamérica, superando el promedio regional, que es de 60%, y el promedio de los países pertenecientes a la OCDE, que es 30%. Más allá de si vamos a entrar o no a la OCDE, la seguridad ciudadana, lo sabemos, es un tema álgido para la ciudadanía, y no solo para quienes vivimos en Lima. El Observatorio del Ministerio del Interior tiene data valiosa en ese sentido. Con números del 2024, el porcentaje de percepción de inseguridad al caminar en la noche por su zona o barrio es de 56.6% en el total nacional urbano. Pero si vamos al desagregado por regiones, la percepción de inseguridad en Puno es la más alta del Perú, con 76.7%. ¿Se lo habían imaginado? Le sigue Madre de Dios con 74.4%, Arequipa con 65.3%, Ica con 64.6%, el 5º lugar lo ocupa Piura con 61.4% y entonces recién llega Lima Metropolitana con el 6º puesto, donde presenta 61.2% de percepción de inseguridad, mientras el 7º puesto lo ocupa la provincia constitucional del Callao con 60.8%. El asunto, en medio del proceso electoral, tiene un peso particular. Sin embargo, los planes de gobierno de los partidos políticos no están abordando el tema con la seriedad que merecemos y necesitamos. Por ejemplo, hay un consenso sobre el gran problema que supone que el Congreso de este periodo que ya termina haya aprobado leyes que la sociedad civil ha denominado leyes pro crimen. Sin embargo, como muestra un informe del portal Ojo Público, solo el 28% de los 36 candidatos presidenciales proponen derogar las leyes pro crimen. Y este sí es un tema que le importa a buena parte de la ciudadanía. Y si no me creen, créanle a los testimonios que recogimos para este episodio. También es importante que tengan sensatez para reconocer que la seguridad no se resuelve en un día ni con una sola medida, ¿no? Espero que vayan atrás con algunas leyes que nos han ayudado a la investigación de bandas criminales o el crimen organizado, ¿no? Porque al final eso se logra con inteligencia y no con operativos masivos que son más para el show. Hay un conjunto de leyes que se llaman procrimen, que probablemente sean el marco legal que ha permitido que la situación haya llegado a donde está. Entonces, lo primero debería ser anular, eliminar, modificar esas leyes, que son las que han facilitado la proliferación del crimen organizado y la disminución de la persecución del delito. No es que tenga mucha confianza en lo que vayan a hacer las próximas autoridades, que muy probablemente sean las mismas o en una misma línea de acción o comprometidos con unas mismas mafias. Lo primero sería modificar las leyes, no sé si para que vuelvan a ser exactamente como antes, en el sentido de
Tener, por ejemplo, la posibilidad de la intervención policial sin aviso, recuperar la norma base de asociación ilícita para delinquir y con ello poder capturar a los cabecillas de las mafias, incluidos partidos políticos. La esperanza no está de nuestro lado. Hoy en día muchas de las personas vivimos con miedo de salir a trabajar, a estudiar o simplemente caminar por las calles y eso no se debería ser normal en ningún país, ¿no? Si se trata de esperar, la verdad, yo no espero nada porque las organizaciones políticas peruanas me tienen en una situación de total desesperanza y lo mismo con las instituciones. Y lamentablemente me parece que eso es lo que sentimos casi todos. Nadie confía en las instituciones públicas. Entonces, o sea, ni siquiera confiamos en la policía. La policía, un asunto que al parecer la ciudadanía tiene más presente que los políticos en sus propuestas. Creo que primero deberían hacer es fortalecer y modernizar a la Policía Nacional, no solo con más recursos, y también con mejor capacitación, tecnología. Se reestructure toda la policía, porque es claro de que tanto en los altos mandos como en los bajos mandos hay bastante complicidad con la delincuencia. Entonces sí creo que tiene que haber mejores sueldos para los policías, pero a la par de una mejor preparación, una mejor exigencia. O sea, no puede ser que en un año, 2 años, salgas ya a ser policía o 3 años, ¿no? Cuando creo que es una carrera que exige mucho más. Las campañas presidenciales no están abordando el asunto de manera frontal. Erika Solís, investigadora del IDEPUC, lo explica así. Las campañas presidenciales, las promesas de campaña presidencial se basan en lucha contra la criminalidad. Pero no es una lucha contra la criminalidad integral, es una lucha contra la criminalidad casi de odio a los migrantes, a las mujeres, a todas las digamos, poblaciones en situación de vulnerabilidad, desde un estándar de ley y orden, de un poco lo que se llama en criminología limpieza pública, que alude a la sanitización, y claramente lo que se hace es mirar otros espacios como Plan Bukele, ¿no? Reduzcamos la violencia porque Bukele lo hizo en su país, que tiene mucha crítica también, pero que también implica reducir garantías, reducir derechos, de los cuales a veces ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos hasta que los perdemos. Entonces, eso es lo que venimos avalando como una respuesta primaria. Tengo miedo de que me maten, tengo miedo de que me roben, tengo miedo de que me pase algo. Requiero a alguien que me prometa, y no solo me prometa, tenga la capacidad de convencerme con determinadas formas, ni siquiera argumentadas, pero sí eslogans que dice yo acabaré con la criminalidad, a costa incluso de decir no me importa la vida del otro, no me importa si hay pena de muerte, no me importa si los exilian en el peor lugar del mundo, pero yo quiero estar tranquilo. Entonces, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar para que ese eslogan cale en la población? Porque ni siquiera tenemos certeza de que va a haber un resultado real. Sin embargo, el punitivismo no es ni la única ni la mejor respuesta. Y hay pruebas de ello, como bien nos va a contar Óscar Vázquez, criminólogo e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Desde 1991 a la fecha, hasta el 2025, se aprecia en el Perú una tendencia, vamos a llamar, punitiva. Es decir, cada año las normas penales son modificadas, y desde el más o menos 91 al 2025, 34 años, han habido 335 modificaciones al Código Penal, más o menos 10 modificaciones por año. Durante estos años se han creado 91 nuevos tipos penales, ¿no? Y en general, digamos, estas modificaciones, casi el 55% de las modificaciones han sido para incrementar las penas, y casi el 26% ha sido para crear nuevos delitos.
Es decir, que durante todos estos años la tendencia en el Perú de la política criminal ha sido a endurecer las penas, a endurecer las medidas y lamentablemente no han tenido resultados efectivos, ¿no? La mayoría, digamos, los delitos que más se han modificado, el 17% es contra delitos violentos y el 15% con el tema de corrupción, administración pública, ¿no? Durante estos años. Bueno, esta, vamos a llamar tendencia punitiva que hay en el Estado peruano, lamentablemente no ha tenido efectos, digamos, positivos. No se ha reducido la violencia, se ha incrementado, se ha complejizado, ¿no? Y lamentablemente la tendencia, digamos, se mantiene. Es decir, vamos cada año recurriendo a medidas, digamos, de carácter efectivo, declarar el estado de emergencia, incrementar las penas, y lamentablemente los resultados no, digamos, son los más adecuados, los más efectivos, ¿no? Aún luego te voy a comentar otro aspecto, ¿no? Y por otro lado, bueno, eso, el incremento de las penas ha llevado a un incremento de la población penitenciaria en el Perú, ¿no? Somos uno de los países en América Latina que tiene más población penitenciaria. Actualmente son 103.478 personas, una tasa de 299 por 100.000 habitantes, ¿no? Y más o menos tenemos un nivel de hacinamiento del 247,8%, es decir, 2,5 veces más de su capacidad, ¿no? Y lamentablemente en establecimientos penales donde tenemos este problema de hacinamiento, lamentablemente la capacidad de intervención, de rehabilitación es mínima, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay un contagio criminógeno con las personas que tienen, digamos, una trayectoria delictiva más compleja, ¿no? Entonces eso nos hace... eh, y hay una tendencia histórica en estos 25 años, digamos, se ha cuadruplicado la población penitenciaria, ¿no? En el 2000 teníamos 27.000, ahora tenemos 103.000. Es decir, de alguna manera, digamos, la tendencia punitiva de la política criminal ha llevado precisamente a que podamos tener una de las cárceles, digamos, más pobladas con problemas de hacinamiento y el problema de la delincuencia, de la criminalidad se mantiene. El filósofo Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar, habla de la cárcel como un dispositivo disciplinario central de la sociedad moderna creado con el objetivo de enderezar conductas. Vemos las cárceles como un lugar donde deben entrar las personas que deben recibir un castigo, a pesar de que sabemos que son lugares donde la criminalidad y la corrupción son pan de cada día, así como la generación de contactos y la creación de nuevas redes delictivas. El argentino Roberto Pettinato, quien fue director de institutos penales y creador de la Escuela Penitenciaria Nacional durante el primer y segundo gobierno de Juan Domingo Perón, tiene una frase que creo es una invitación para tomar una pausa y pensar qué significa la cárcel dentro de una sociedad. Pettinato dijo: la mejor cárcel es la cárcel vacía. Una cosa es que te digan, no está bien, digamos, dañar a las personas o cometer delitos, y una cosa distinta es escuchar a la víctima, pedirle disculpas a la víctima y repararle el daño a la víctima. Y eso hace, en el caso de muchos adolescentes y jóvenes con los cuales hemos trabajado, que les permita tener un cambio en su propia conducta y en su propia vida, y en su propia identidad. Este tema de la identidad es muy importante, ¿no? Porque una cosa es que tú te quedes con un hecho negativo en tu vida y ese hecho negativo te va a marcar, ¿no? Yo cometí un delito, ¿no? Y por tanto lo llevo como un aspecto que lo llevo para adelante. En cambio, cuando tú reparas el daño, tú dices, he cometido un delito, pero lo reparé. Lo, hice algo positivo para enfrentarlo y tengo una perspectiva distinta de mi vida hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Entonces tiene un cambio cultural en la persona, en la identidad de la persona que, digamos, hace que se desista en cometer delitos hacia adelante, ¿no? Es decir, la justicia restaurativa
que se puede aplicar en muchos casos para casos que no revisten gravedad, que no son casos graves como una violación, como un homicidio, y que es la mayoría de los casos en el Perú, no solamente para adolescentes y para jóvenes y para adultos también, es factible ayudar a que mediante la reparación del daño a la víctima o incluso a la propia comunidad, la persona pueda de alguna manera reparar el daño, darse cuenta de lo que ha cometido, que es el sentido de la justicia penal, y poderse reintegrar a la comunidad. Y de hecho que la justicia restaurativa, no solamente en el Perú, sino en varios países, tiene mejores efectos, digamos, sobre las personas que cometen delitos, ¿no? Sobre todo en infracciones que no revisten gravedad, y en el caso de los adolescentes es la mayoría de casos de adolescentes que digamos, están en un proceso de crecimiento, de desarrollo y de descubrimiento de sus propias normas y de sus propias, digamos, criterios de actuación o de comportamiento, ¿no? En general, la delincuencia juvenil es una delincuencia episódica, ¿no? Es decir, no todas las chicos que cometen infracciones van a convertirse o van a desarrollar una trayectoria delictiva, ¿no? Este, entonces, yo creo que la justicia restaurativa, digamos, tiene una filosofía muy distinta a la filosofía, vamos a llamar punitiva o retributiva, que es la que predomina, ¿no? Para la filosofía retributiva, punitiva, pues lo más importante es la sanción, el castigo, ¿no? Tú has cometido un delito, pues te corresponde una pena, digamos, adecuada, y hay que castigarte, ¿no? En cambio, en la justicia restaurativa lo más importante es la reparación del daño. En un reciente artículo publicado en el newsletter criminología.p, Nicolás Ceballos, fundador del Instituto de Criminología y director de criminología.p, explica que la seguridad ciudadana no debe entenderse únicamente como la persecución del delito, sino como un elemento fundamental para proteger las libertades, la convivencia pacífica y las oportunidades de desarrollo de las personas. Y esta no puede seguir siendo otra tarea pendiente. El propósito de este podcast es abordar distintos ángulos del proceso electoral. Hoy, la mejor cárcel es la vacía. Seguiremos la conversación a lo largo de esta temporada. Mi nombre es Katy Subirana y nos escuchamos en el próximo episodio de Tus Derechos, Tu Voto, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.